O sea, no creo que sea un ardid judicial. Creo que es nulo y es tan evidente que es nulo que, repito, ni siquiera quienes lo han firmado, aún no siendo sus autores, son capaces de defenderlo. Son capaces de defenderlo. El Código Civil y Comercial no se puede tocar. Sí se puede tocar, siempre lo hemos dicho. El Código de Vélez duró más de 150 años. En un mundo cambiante como el que vivimos, no pretendemos que el Código Civil y Comercial viva también 150 años. Pero cuando hacemos las reformas, hay que hacerlas en forma sistemática, cuidando el sistema. Acá se habla y se habla de Alberdi. Y nosotros quiero contarles, para cerrar, señor presidente, lo siguiente. La polémica, ya que estamos hablando de polémicas y de debates durante toda la tarde acá, el debate más grande que ha tenido la historia del derecho en nuestro país fue la polémica entre Alberdi y Vélez. Alberdi lo atacó a Vélez diciéndole que él era un gran erudito, pero que lo único que no citaba en sus eruditas notas era la Constitución. O sea, Alberdi lo atacaba a Vélez de no conocer la Constitución. Y acá se ha dicho que lo que queremos en materia contractual es volver a Vélez, cuando Alberdi le dice a Vélez que no sabe la Constitución. Muchas gracias. Es un cadáver exquisito. Y bueno, lo estamos viendo, y el destino de los cadáveres exquisitos, por bellos que sean, es finalmente el cementerio, que yo creo que es donde va a terminar buena parte de este DNU. Le doy la bienvenida a Sofi Solari Arena, que me está acompañando aquí en el estudio. Sofi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo andan? Contenta de acompañarte. Pero muchas gracias, contenta yo de tenerte acá en un día tan movido. Brevemente les digo, arrancó, como decíamos hace un ratito, el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El PRO, yo ya les adelanté, tiene toda la voluntad de acompañar, van a acompañar en general con algunas disidencias. ¿En qué puntos? Centralmente retenciones y jubilaciones. La Unión Cívica Radical acaba de resolver qué es lo que va a hacer. Van a acompañar en general con disidencias el dictamen del oficialismo. Hay un sector que responde a Facundo Manes, minoritario dentro del radicalismo, que se va a abstener de firmar, o sea, no van a presentar un dictamen aparte, simplemente no van a acompañar el que presentó el gobierno nacional. Y todavía no se sabe qué va a ser el bloque de Pichetto. De ese bloque yo ya les adelanté al principio del programa que Margarita Stolbizer tiene un dictamen aparte, Mónica Fein también, y la coalición cívica también. Entonces hay un desmembramiento de ese espacio político parlamentario y no todos van a acompañar el proyecto de Javier Milei. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Los que no son ni Stolbizer, ni Fein, ni la coalición cívica. Bueno, todavía están debatiendo. Todavía no tienen cerrado cuál va a ser su posición, porque hay un punto que les preocupa, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Dónde van los activos del FGS? ¿Qué pasa con la deuda de las provincias? El compromiso del gobierno con los gobernadores era que los activos del fondo pasaran al Tesoro y de ahí se cancelara la deuda con las provincias. Hay negociaciones en torno a eso, así que todavía el destino del bloque de Pichetto no terminó de estar escrito, pero bueno, pareciera que el gobierno va a tener una buena noticia. Sí, eso es lo que estaban cerrando hoy a la tarde, ¿no? El documento que hicieron circular con 6 puntos que supuestamente el gobierno había acordado concederles, pero mismos del gobierno estaban diciendo, sabemos que tenemos que esperar hasta el último momento, están comenzando la discusión en comisión y esperan que más o menos dure 2 horas, así que hasta las 11 de la noche o 11 y un poco más tendremos que seguir con mucha atención la cobertura. Y por supuesto lo pueden seguir en el destapeweb.com, que están ahí nuestros periodistas acreditados siguiendo el minuto a minuto. Le damos la bienvenida a Graciana Peñafort, legisladora porteña de Unión por la Patria, abogada que tuvo la amabilidad de atendernos esta noche. Graciana, ¿cómo estás? Acá Carla y Sofi te saludan. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Bien, bueno, debate importante, ¿no? El que tenemos en el Congreso, también es un ámbito que vos conocés bastante bien. ¿Qué opinás de este mega paquete que manda Milei? Sofi lo decía recién, en 2 horas nada más quieren dictaminar, las exposiciones realmente fueron muy breves, no hubo un gran tiempo para debatir. Vos que conocés ese mundo y también el jurídico, ¿cómo estás viendo esto? Mira, yo lo estoy viendo con muchísima preocupación porque entiendo que las leyes
de la aspiración de esta famosa ley colectiva, que es cambiar el sistema, no pueden discutirse así, que es la no discusión. Yo escuchaba hace 2 minutos lo que decía Aida Kelmacher de Carlucci, una excelente jurista mendocina, respecto a que dentro del sistema normativo argentino las leyes tienen un sistema, tienen una sistemática, es decir, tienen un método, y este DNU viene a vulnerarlo, y más allá de las concesiones parciales que puede haber hecho el gobierno, tengo la sensación que nos encaminamos a un mundo bastante desprotegido en términos jurídicos y bastante horrible en términos reales. ¿Y qué escenario, Graciana, se abre, digo, pensando que hoy o que en breve se puede aprobar la ley ómnibus? Bueno, hoy entiendo que hubo también una disposición judicial que frenó un amparo a algunas partes del DNU. Digo, ¿qué escenario se nos abre como argentinos, incluso en instancias judiciales, cuando también se espera que muchas cosas se resuelvan en la Corte Suprema? Mirá, lo primero que nos espera es un mundo de mucha incertidumbre, porque es muy difícil confiar el futuro en el Poder Judicial. Este Poder Judicial que hace más política que otra cosa, es decir, más allá de la Cámara laboral, que detuvo la parte del DNU famoso que afectaba la materia laboral, lo cierto es que muchas otras cosas han pasado, la criba o el Poder Judicial ha dicho que está de feria o que no puede o que no va a intervenir, y eso es muy preocupante, porque repito, el problema de estas normas es que no hay una sola ley que beneficie a alguien que sea un usuario, alguien que sea un laburante. Voy a dar un ejemplo, algo que no parecía tener mucho sentido: el tema de recetar genéricos, es decir, la ley ómnibus establecía que no se podían recetar por marca los remedios. Una norma que no iba a cambiar la historia, pero que a Juan, que va al médico y que necesita un remedio, el hecho que le recetaran la droga genérica y no le dieran una marca específica, era un beneficio. Bueno, ese tipo de cosas se derogó. Es dentro de las cosas que se cambiaron del decreto. Y yo lo veo con muchísima preocupación, porque siento algo que no soy la primera que lo dice, pero que no es menos cierto. Díganme una norma que le convenga a alguien de este conjunto de normas, tanto del DNU como de la ley ómnibus. No existe. Digo, algunas normas tienen nombre y apellido porque le convienen a grandes sectores de poder, pero al ciudadano común nada de esto le conviene. Y en ese sentido, ¿qué expectativa tenés sobre el paro de mañana? Que bueno, ya están adelantando que la convocatoria va a ser enorme. Mira, yo creo que va a ser una gran convocatoria, creo que está muy bien que el sector de los trabajadores retomemos la calle y nos hagamos sentir, porque somos un sector que efectivamente es una parte importante de esta sociedad y que en este tipo de normas parece absolutamente invisibilizado. Yo me considero una trabajadora y siento que estas normas desconocen mi necesidad y la necesidad de quienes son mis compañeros de trabajo. Por dar un ejemplo, pienso en voz alta quienes necesitamos una prepaga, que hoy no tiene ningún límite para subirnos la cuota. Me parece que es necesario que la voz del movimiento trabajador se haga sentir, y tengo mucha expectativa con el paro de mañana, porque es una manifestación efectiva de un reclamo que es sincero, honesto, real, y que es absolutamente ignorado por el gobierno. ¿Y qué tiene que hacer la dirigencia política ahí, Graciana? Porque yo siempre vuelvo a lo mismo, porque todavía intento acomodar mis propias ideas, ¿no? Porque la elección fue hace muy poco tiempo y la dirigencia política en la que nos sentimos representadas fue la que perdió esa elección con un discurso alertando lo que está sucediendo ahora, que es ir contra el Estado en servicio de todos, despotricar contra la clase política. La verdad es que lo que puede hacer Milei no lo sabemos cuáles son los alcances y hasta dónde se va a animar, pero bueno, claramente pareciera que hay una crisis de representatividad. ¿En qué momento la dirigencia puede volver a esa primera plana y decir, bueno, acá estamos, podemos encabezar un movimiento en la calle, podemos encabezar un nuevo proyecto? ¿Te parece que tiene que ser ahora, que ahora es el momento del movimiento obrero y después se verá?
Yo creo que este es un momento de la sociedad, es decir, del movimiento obrero, de los sectores del trabajo. Creo que este es un momento de ellos y no un momento específicamente de la política en términos partidarios. Pero creo que es deber de la política, y es lo que yo voy a hacer como legisladora porteña, acompañar esta convocatoria y dar el testimonio que estamos acompañando, porque efectivamente es cierto, perdimos las elecciones, no perdimos la representación. Y esto es lo que se nota en el Congreso, es decir, haber perdido las elecciones para la presidencia, sí, fue algo horrible, es un mensaje que nos dieron las urnas, es algo que tenemos que metabolizar y aprender a interpretar. Pero esto no significa perder la capacidad de accionar políticamente. Y creo que hoy la función de la política es acompañar esta protesta de la sociedad, reforzarla y también defenderla legislativamente, que es en el lugar que nos ha dado la votación del pueblo. ¿Sabés qué estaba pensando cuando recién hablabas de toda la enumeración, el decreto de necesidad y urgencia, la ley ómnibus y ahora que mencionaban con Sofi el tema de la movilización de mañana, el protocolo de Patricia Bullrich, que además en paralelo se está debatiendo la criminalización de la protesta social en la ley ómnibus y el gatillo fácil por la espalda, pero lo que veo es como un denominador común que es en algún momento todo esto va a ser declarado inconstitucional, ¿no? O va a ser declarado nulo, o por lo menos uno espera que así sea. Es un denominador común bastante extraño para un gobierno que está arrancando hace un mes y medio y de movida lo que podemos decir es que todas las iniciativas que tienen en principio parecieran ir contra una ley fundamental. Pero vos conocés más de esto que yo. ¿Te parece que van hacia ese camino? ¿Te parece que están atentando ya de... Bien. Yo creo que con altas y bajas, digamos, con algunos tropiezos, todo este paquete normativo avanza hacia la inconstitucionalidad y voy de vuelta y yo ya lo dije, yo puedo entender que a Javier Milei, a la Libertad Avanza, nuestro sistema normativo, nuestro esquema de normas no le guste. Lo puedo entender y hasta es válido y legítimo que no les guste. Lo que no es válido y legítimo es que pretendan cambiarlo sin el debate social, porque ese sistema normativo responde a una sociedad, a un estado de conformación de la sociedad. Entonces creo que esta cosa vulnera profundamente la posibilidad de la coexistencia democrática, porque no existen sociedades sin normas y no existen normas de la sociedad que puedan cambiar tan fácilmente y sin tanto debate. Sí, yo creo que avanza hacia una situación de enorme inseguridad jurídica y enorme desprotección para la sociedad. Y respecto a esto, Graciana, ¿vos crees que lo hicieron, como vos bien mencionabas, porque no les gusta la actual normativa, porque no se imaginaban que podía terminar en una eventual inconstitucionalidad de todo? O sea, ¿cuál es el argumento que crees que usaron? Porque asesoramiento tiene el presidente. No tiene. Cuando vos ves esta norma te das cuenta que no tiene. O sea, por desconocimiento, inoperancia. Yo creo que tienen un profundo desconocimiento de la cosa estatal, y también tienen una cosa un poco adolescente de creer que se puede hacer así a los tropezones. Y la verdad es que no se puede hacer así a los tropezones, porque el sistema normativo tiene una lógica, tiene una forma de ser que no puede ser desconocida tan amigablemente. No, yo creo que hay una profunda inexperiencia, hay unos niveles que a mí me resultan irritantes de desconocimiento, y también creo que hay una cosa adolescente de decir no me importa. Y también en particular sobre el protocolo que ya el gobierno afirmó que lo va a aplicar mañana, también hubo una disposición de un juez de La Plata, entiendo, que bueno, inhabilitó o avisó que el gobierno no podía filmar ni detener a personas en cualquier circunstancia, un poco como hicieron sí en la movilización anterior. Teniendo en cuenta estos últimos vaivenes, ¿qué escenario te imaginas para mañana en términos de seguridad, de estar contenidos en la calle? Mira, todos los que vamos a ir mañana estamos pensando que va a ser un escenario de algún nivel de rispidez, probablemente con sectores de las fuerzas de seguridad,
Pero lo cierto es que tenemos derecho a manifestar, tenemos derecho a la vía pública, porque la calle es la vía pública por excelencia, y estos derechos están en una constitución que, mal que le pese a Patricia Bullrich, todavía está rigiendo. Y de hecho, hoy un juez del Poder Judicial le ordenó cosas básicas como no filmar. Mm. Bueno, sobre eso, Graciana, te sumo, porque acá lo estoy buscando, hubo un mini comunicado de parte del Ministerio de Patricia Bullrich sobre ese punto que mencionas recién. Sí. Y cito, frente a la información que señala que la justicia le pidió al Ministerio de Seguridad que no haya filmaciones ni resquisas durante la marcha de la CGT del día de mañana, 24 de enero, desea aclarar, el Ministerio de Seguridad, que dicho pedido del juez Ernesto Kreplak ha sido solo para el ámbito de la localidad bonaerense de La Plata, lo cual no afecta a otras jurisdicciones del país. Patricia Bullrich lo que está avisando es que va a hacer resquisas y va a estar filmando Va a filmar. ¿Y vos cómo interpretás esto frente al pedido de Kreplak? Mira, yo no tengo tan claro que el pedido de Kreplak solo afecte a La Plata, pero bueno, será una interpretación que tendrán que hacer las autoridades del Ministerio de Seguridad, y se van a exponer a su personal a llevar adelante una conducta que ya ha sido determinada como no válida por un juez federal. Ujú. Bueno, y también habían informado desde el Ministerio de Seguridad, nosotros lo contábamos hace un ratito, que parte de los operativos de la cartera que conduce Patricia Bullrich, porque recordemos, en lo que hace a territorios federales, los puentes, estaciones de trenes, el Congreso de la Nación en sí mismo, tienen que estar custodiados por fuerzas federales, después las calles, en este caso la capital federal, por la policía de la ciudad. Entonces, hay dos normativas diferentes que se parecen bastante, pero bueno. En lo que hace a Patricia Bullrich, ya dijeron que ellos van a estar controlando y frenando los micros que estén afectados a la movilización. Esto ya lo vimos, cómo frenaban los colectivos que iban a distintas marchas. ¿Hasta qué punto es legal eso, Graciana? Porque vemos gente ahí que se va a laburar, que va a visitar a alguien, incluso que va a manifestarse en todo su derecho, y frenan su transporte público, le revisan las cosas, lo juzgan por la remera que llevan. No, ¿Por qué se mueven como si fuera legal? Porque dicen que es cierto lo que me apunta acá nuestro productor, que esto es en nombre de la libre circulación, del Estado de Derecho, del somos todos liberales, y nos están revisando las cosas, haciéndonos creer que es legal. A ver, ¿es legal llevar adelante determinadas inspecciones? Sí, es el ejercicio legal del poder de policía que tiene el Estado. Que esto se sobreactúe en épocas de manifestaciones populares ya deja de ser legal. Pero hay que tener claro cuáles son los límites de la legalidad en este caso. Los límites de la legalidad tienen que ver con que no suceda nada de lo que no se quiere. Voy a darte un ejemplo. No es legal detener a alguien, pero tampoco es legal llevar bombas molotov en la mochila. ¿Me explico? Uh-huh. Es un equilibrio donde las conductas tienen que articularse. ¿Se pueden hacer requisas? Sí. ¿Estas requisas pueden detenerte por la remera que tenés? No. ¿Me explico? Sí. Los límites de la legalidad son un ida y vuelta entre quien es el sujeto pasivo, en este caso cualquier ciudadano, y quien es el sujeto activo, en este caso las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y me parece que hay que generar una conciencia en las fuerzas de seguridad de cuáles son sus límites de actuación. La cara, la remera, incluso la bandera, no pueden ser nunca entendidos como una suerte de delito o como una justificación para detener a una persona. Ahora, ¿cómo haces eso, Graciana, con este contexto político? Ayer vino la Negra Verdú de la Correpi, ¿no? Y nos dijo que sin buscar demasiado, solamente viendo los casos publicados por los medios de comunicación, encontraron que hubo un caso de gatillo fácil por día desde que asumió Javier Milei. Tenés una Patricia Bullrich que dice que en nombre de la legítima defensa el gatillo fácil va a estar permitido. En la marcha que hizo la CGT a tribunales veías a policías de la ciudad que agarraban a una legisladora y a Victoria Montenegro y ella le decía no me toques y el policía decía algo así como no me importa, perdiste las elecciones
militares, ahora gobierno Milei, no me acuerdo, ¿no? Pero están validados institucionalmente por la política. No, no están validados institucionalmente, están validados por un sector de la política. Pero esta validación no es institucional y de hecho cuando tienen que enfrentarse a tribunales tienen problemas. Pero hemos visto todo el debate de una Patricia Bullrich tratando de proveerles de herramientas para defenderse porque hoy no están en condiciones. Lo cierto es que hoy con esta serie de normativas la Fuerza de Seguridad tiene muy claros los límites que no pueden pasar. Por eso está Patricia Bullrich tratando de cambiarlos. Pero lo cierto es que hoy esos límites todavía existen. Y creo que tenemos que aferrarnos a esos límites y además exigir su respeto y su cumplimiento. No es mucho más, porque lo otro es desconocer la autoridad de la Fuerza de Seguridad, cosa que tampoco queremos en una sociedad ordenada. Lo que hay que... Perdón, entiendo que una formación continua y quizás apuntalar continuamente al respeto de estas cuestiones básicas, ¿no? Que vos recién mencionabas. No se puede criminalizar una imagen política, una bandera nacional, que no solo quede a expensas del gobierno de turno, sino hasta incluso que sea algo más profundo y estructural en la fuerza. Tiene que ser algo más profundo que un gobierno o un sector político, tiene que ser estructural. Voy a dar un ejemplo, tal vez no sea el mejor, pero es el que se me viene a la cabeza. El reclamo de seguridad es legítimo. Nadie quiere que lo asalten, nadie quiere que le pase nada en la vía pública. Ahora, el reclamo de seguridad es que las fuerzas de seguridad sean fuerzas formadas, porque de nada sirve tener más policías si estos policías no están adecuadamente formados, si no conocen sus límites y si no están preparados ni siquiera para llevar adelante la tarea de protección que se les ha encomendado. Entonces, cuando reclamamos más seguridad, reclamamos más formación, más capacitación, e incluso voy a decir algo más, mejor condición salarial para los miembros de las fuerzas de seguridad, porque son un sector que también merecen una protección especial. Entonces, lo que voy a retomar, lo que ya explicaba, como lo explicó en el baje de Carlucci, lo que necesitamos es un sistema integral y sistémico. No alcanza con putear un policía. Hay que considerar un sistema, un método ordenado que permita la coexistencia, tanto de la protesta como de las condiciones de seguridad. Y sobre lo que mencionabas recién de la formación de las fuerzas de seguridad, ¿te preocupa algo que está incluido en la ley Ómnibus o en el DNU, no me acuerdo bien, que proponía acercar la seguridad interna con defensa y la formación de las fuerzas en países extranjeros bajo la doctrina estadounidense y demás, teniendo en cuenta casos súper recientes de la región, como el caso de Ecuador, y bueno, situaciones donde el narcotráfico y la violencia interna están que en la Argentina no hay mucho problema. Eso es una iniciativa que siempre han tenido, pero que hoy no es viable políticamente ni jurídicamente, que es utilizar las fuerzas las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. ¿Me explico? Eso es un viejo acuerdo de la democracia post-alfonsinista, después de la dictadura, para que nunca más tengamos al ejército dedicado a tareas de seguridad, porque vimos los excesos y las atrocidades que se cometieron en la última dictadura militar. Pero esta propuesta hoy no deja de ser más que una propuesta. No tiene ningún valor legal y todavía rige la separación entre Fuerzas Armadas y Seguridad Interior. Y Graciana, yo un poco un mix de todo esto que venimos charlando, ¿cómo nos deja todo esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? Porque la Argentina tiene firmados tratados internacionales, y ya se tomaron decisiones en materia económica que nos dejaron medio turulecos, ¿no? No entrar a los BRICS, pelearnos con China, después pedirle yuanes, agarrar cajas navideñas de Taiwán. Ya tuvimos actitudes de este gobierno que no nos dejaron bien parados frente al mundo o frente a una parte importante en el mundo. Con todo esto que está pasando, con todo este desorden, con toda esta inseguridad jurídica, ¿cómo ves que queda la Argentina?
Y mira, creo que la Argentina queda en un lugar muy incómodo. Algo de esto lo vimos con el discurso mamarrachesco que nos dio el presidente de la Nación en Davos. Pensemos que a Davos se va en búsqueda de inversiones. ¿Cuántas reuniones bilaterales tuvo el presidente de la Argentina? 2. Claro. Esto demuestra el aislamiento en el cual este sistema político nos está sometiendo. Y pienso en voz alta. Muchos dicen que hay sectores de poder encantados con esta economía, pero no vienen a invertir. Porque la verdad es que es muy difícil invertir en un país que parece gobernado por un desquiciado. Claro. Sin embargo, va teniendo cada vez, pareciera, mayor cantidad de aliados. En Estados Unidos, Trump se está posicionando para volver a la Casa Blanca. Están apareciendo, bueno, hay movimientos que comulgan bastante con el pensamiento de Javier Milei. Pero a mí no me preocupa que haya gente que piense como ellos, como él. Para nada, si hay mucha gente que piensa como él, adelante por él. Ahora, la pregunta era cómo queda posicionada la Argentina. La Argentina hoy no está siendo un lugar elegido para hacer inversiones. Fin de la discusión. Claro. Y Graciela, te llevo un poco también para la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está funcionando ahora la capital federal? De hecho, en la negociación con el gobierno por la ley Ómnibus, uno de los puntos, el primer punto. Puntos en la devolución de la coparticipación. Exactamente. ¿Cómo estás viendo este primer mes y medio de Jorge Macri, el laburo en la legislatura, esta necesidad de reclamar esto? Mira, yo este primer mes ha sido un mes bastante particular porque el trabajo de la legislatura, al no ver extraordinarias, ha estado en una suerte de receso parcial. Jorge Macri lo he visto más preocupado por el bronceador, por buscar el bronceador en Punta del Este, que por llevar adelante la campaña de fumigación después del temporal y cómo quedó la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que pasan cosas muy graves y que vamos a tener que tener un sistema cuidadosamente previsto de algunas medidas de emergencia. Voy en voz alta. Comparto con vos mis pensamientos en voz alta. ¿Qué va a pasar con las escuelas y con la salud cuando los sectores medios, golpeados por este fuerte ajuste, requieran de los servicios de educación y de salud a una ciudad de Buenos Aires que ha desfinanciado ambos aspectos? Cosas en las cuales los legisladores ya tenemos que estar trabajando y de hecho lo estamos haciendo, pensando alternativas y respuestas posibles para darle a la sociedad. Bueno, veremos también cuál es la capacidad de escucha. Está medio complicado el oficialismo ahora en la legislatura, ¿no? Necesita sí o sí hacer acuerdos con sectores que me imagino que no debe ser tan difícil acordar en algunos puntos, pero no tiene la mayoría automática que supo tener en otras instancias. Exactamente, ha perdido la capacidad de la mayoría automática y nosotros vamos a hacer valer nuestros votos porque Unión por la Patria tiene un número importante de votos que tenemos que hacerlo valer. Sí, sí. ¿Y tienen pensado un primer paquete de proyectos para llevar a la legislatura o más allá de estos puntos que mencionabas de salud y educación? ¿Qué otros, por qué otra parte va a pasar la agenda que quieren debatir ahí? O que les dejen también, Mira, ¿no? nosotros estamos trabajando en una agenda con la que hicimos la campaña electoral que tiene que ver con la cuestión de infraestructura de la ciudad, que va desde el funcionamiento del subte hasta cómo se construye en Capital Federal. Esta agenda que le hemos sostenido como Unión por la Patria durante las elecciones y sobre la cual ya tenemos varios proyectos en elaboración y trabajados, le hemos sumado una agenda de las necesidades urgentes que aparecen en la realidad frente a esta coyuntura política y sobre eso estamos trabajando a ver qué respuestas podemos ofrecerle a una ciudadanía que legítimamente va a reclamar una solución.
Graciana, me gustaría compartir con vos una publicación de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre la movilización de mañana, para ver qué es lo que vos interpretás de todo esto que se está conversando por estas horas respecto de la movilización y la participación de menores de edad a los que quieren meter en cana sin problema, porque quieren bajar la edad de imputabilidad, pero no los quieren dejar ir a manifestarse. ¿Qué dice esta publicación? Las niñas, niños y adolescentes son ciudadanos. Si mañana, por la movilización del miércoles, querés participar y expresarte en el espacio público, la Defensoría estará para asesorarte y defenderte. ¿Qué pasa, Graciana, con los pibes, ¿no? Que tal vez quieran movilizarse, los adolescentes que quieran defender la escuela pública, la universidad pública, que también quieran defender su futuro laboral. Bueno, tener un poco de empatía con lo que está sucediendo, porque se dice que a ellos hay que bajarles la edad de imputabilidad, pero se dicen que no son sujetos de derecho como para estar en la calle. De hecho, la ciudad de Buenos Aires ayer sacó un comunicado desde el Ministerio de Seguridad diciendo que estaba absolutamente prohibido que se fuera con menores a la movilización de mañana al Congreso. Primero, no pueden prohibir que vayan menores, porque los menores también tienen derecho a participar en la protesta, incluso los padres tienen derecho a ir con los menores en una jornada general de paro donde podría no haber escuelas, digamos, aquellas cosas que le acusan cuando alguien va con menores a una manifestación. Pero creo también que los menores de edad, no estoy hablando de niños chiquitos, estoy hablando de adolescentes, tienen pleno ejercicio de sus derechos de protesta, de manifestación, y no veo válida una restricción, porque no es válida una restricción ni sobre mayores ni sobre menores. Creo que está bien lo que hace la Defensoría de decir estamos acá para defender tus derechos. Uh-huh. ¿Y por qué te parece que siempre se vuelve una y otra vez sobre algunas consignas que ya conocemos? Y acá pienso en esto que mencionaba recién de la baja de la edad de imputabilidad, que ayer la Negra Verdú nos comentaba que es ínfima la cantidad de menores que hoy están siendo investigados o detenidos por el Poder Judicial. Pero además de ser ínfima, Carla, una demagogia punitiva que no ha funcionado. Cada vez que se implementó, cada vez que aparece una crisis, aparecen estas ideas que no han funcionado en el resto del mundo, cuyo impacto en la realidad del día a día de los argentinos es nula. Pero lo que hay que saber es qué discusiones hay que dar y qué discusiones hay que correrse. Que alguien quiera bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad es un problema de ese alguien, todavía no es nuestro problema. Claro. Bueno, ese es un buen punto, porque la verdad es que ahora estamos viendo que nos están tirando con todo, ¿no? La ley ómnibus, que de hecho, mira, me acaban de pasar un dato de cuántas son las disidencias del radicalismo que va a acompañar el dictamen en general de La Libertad Avanza para que sea primero, para que el peronismo no gane con el rechazo, pero va a tener disidencias. Son 175 disidencias. Tienen 175 disidencias. Hay un poco más de 500 artículos, pues Milei sacó 100. De esos 500 artículos, en 175 el radicalismo que va a acompañar en general está en contra y va a marcar 175 disidencias, ¿sí? Entonces, es un proyecto enorme, donde hay muchísimos matices, que a eso se le suma el decreto de necesidad de urgencia, a eso se le suma la vuelta del impuesto a las ganancias, se le suma que ayer quisieran instalar también la posibilidad de la pena de muerte. Toda la entrevista ha pasado lo mismo. Carla, toda la entrevista ha pasado lo mismo. No nos podemos indignar igual por algo que ya está presentado que por algo que podrían presentar. Okay. A mí no me gusta la vuelta del impuesto a las ganancias. Ahora, ni siquiera está el proyecto. Entonces, no, voy a decirte por qué. Porque si no, terminamos enojándonos por hipótesis futuras que no están en el mundo de la realidad. Es como nos enojamos por estos proyectos que hablan de la baja de edad de imputabilidad, pero ni siquiera está presentado. O sea, no podemos discutir, nos dicen agua y vamos detrás de agua, nos dicen tierra, vamos detrás de tierra. Lo que podemos discutir es la realidad. Una cosa es lo que dice Juan, Pedro, Patricia, me da lo mismo, y otra cosa son los proyectos, porque los proyectos tienen letra y podemos discutir. Porque si nos empezamos a indignar por cosas que han dicho que podrían pasar, pero todavía ni siquiera hemos visto un proyecto, ¿de qué nos estamos indignando?
Claro. Pasamos a ser indignados seriales. Yo no quiero ser una indignada serial. Yo quiero ser una dirigente responsable que opine con responsabilidad y busque soluciones. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es necesario poner mucha lucidez en este proceso, donde nos tienen discutiendo lo real y lo no real. Y la verdad es que nuestra tarea es discutir lo real, encontrar soluciones desde lo real, y no enojarnos por aquellas cosas que nos dicen. Voy a dar un dicho que siempre decía mi abuela: para que haya una pelea tiene que haber un vivo que provoque y un tonto que se deje provocar. No, a lo mejor el nuevo gobierno es muy vivo, pero nosotros no somos tontos. Si pasamos a enojarnos y escandalizarnos por cosas que dice un iluminado, por un titular de diario y por lo que se está discutiendo en el Congreso, todo con la misma intensidad, al final estamos todo el tiempo enojados y no encontramos soluciones. No, pero es importante esto que planteas, Graciana, porque claramente la estrategia del gobierno es marearnos, tirar 20.000 bombas todas juntas para que uno no sepa qué atajar. De hecho, el DNU todavía no pudo ser rechazado porque hoy los diputados están concentrados con una ley ómnibus. Exacto. Entonces, porque están concentrados con el ley ómnibus, pero además porque Martín Menem no ha formado la bicameral de diputados, ¿no? Los miembros de la bicameral de diputados. Lo que quiero decir, yo creo que es parte de una estrategia, comparto con vos, que es una estrategia de tenernos mareados, pero somos más inteligentes y no nos tenemos que dejar marear. Entonces, repito, una cosa, yo discuto los proyectos, discuto dónde están mal, que hay que modificar. De ahí en más, a enojarme por cosas hipotéticas que alguien dijo, me parece que no, guardo mi enojo para situaciones en las cuales puedo dar soluciones más reales. Ujú. Dijiste al principio que mañana, bueno, iba a haber un montón de gente en la plaza y te incluiste en ese montón de gente. ¿Cuál es la expectativa que te genera el paro con esta movilización en medio de un debate tan trascendental? ¿Cuál es el efecto que pensás que se puede conseguir? Mira, yo creo cuando la sociedad moviliza, los efectos suelen ser importantes porque es muy difícil no prestar oído a la movilización popular. Así que yo voy con mucha ilusión de conseguir un efecto no solo sobre el Poder Ejecutivo eh, que manda este tipo de desquicios como proyectos de ley, sino además sobre la clase política que sepa que la representación popular se ejerce, y si no,